Hola a todos, qué alegría saludarlos. Estás en el canal de Inspira, soy Jorge Castro. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Me alegra muchísimo que conectes con nosotros, que compartas con tus amigos, con tus familiares este link y que podamos llegar a más personas con cada uno de estos mensajes. Hoy quiero compartirte una charla sobre un tema que he llamado ese asunto. Cada uno de nosotros tenemos un asuntico pendiente que resolver. Algo que invade nuestros pensamientos, nuestros deseos, algo que está ahí, que no se va y que desearíamos nosotros lograrlo, alcanzarlo, abrazarlo o quizás algo que nosotros quisiéramos, de lo que nosotros quisiéramos deshacernos, resolverlo, superarlo de una buena vez y por todas y aquello que con lo que estamos quizás lidiando constantemente. Pero ¿sabes qué? Hay algo especial cuando nosotros traemos ese asunto, ese asuntico, ese punto, esa cosa y ese detalle, se lo traemos a Jesús. Y es que Jesús es un especialista en transformar nuestros corazones para tratar más allá de simplemente el hecho de aquello que tenemos ahí o aquello que llamo un asunto, para tratar la causa que está detrás de ese asunto o que quizás está sosteniendo, soportando ese asunto. En otras palabras, tú y yo lidiamos con aquello que podemos ver y no logramos ver qué es lo que está de fondo. Pero Jesús, antes de resolver aquello que nosotros queremos ver hecho, primero resuelve el asunto que está debajo de ese asuntico. Y quiero leerte Marcos 9, en el versículo 7, dice, y el versículo 9, dice la Biblia: luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. Entonces, primera parte de este texto es la experiencia que tuvo, por ejemplo, Pedro y que estaba también con Jesús cuando acontece esta transfiguración, que aparece Elías, Moisés, y bueno, un asunto así muy, pero muy celestial, sobrenatural. Y lo interesante es que de esa transfiguración que está en los evangelios, sale una voz desde la nube, desde el cielo, que enfoca directamente estas palabras que acabamos de leer. Este es mi hijo amado. A él, a él es al que tienen que escuchar. Entonces, aún por encima de toda la experiencia especial, sobrenatural que se estuviese viviendo en ese momento, el enfoque no debería estar simplemente en el asombro, por ejemplo, que tenía Pedro de lo que estaba viendo o sucediendo, sino que lo interesante es que dice: oye, no te distraigas con tanta cosa, no te distraigas con esto y estés tan asombrado, sino concéntrate en verlo a Él, en oírlo a Él, en escucharlo a Él. El enfoque necesitas ponerlo en Jesús. De esta experiencia, luego, dice el texto en el versículo 9, mientras descendían de la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Pero este es mi punto. Cuando descendían de la montaña, entonces, aquellos asuntos que tú y yo tenemos, aquello que nosotros quizás estamos lidiando, tiene una especie de escalafones o escalones, y nosotros necesitamos verlo desde esa perspectiva que tiene Jesús, desde esa perspectiva divina, y lo voy a llamar como cuando estás de la montaña
y vas al valle. Como cuando estás arriba y entonces después estás abajo. Como cuando estás en lo más sobrenatural, celestial, espiritual, y luego tienes que enfrentarlo solamente como en esa realidad, en esa veracidad de lo que se siente, de lo que pasa y de lo que sucede. Uno se puede, por ejemplo, emocionar muchísimo en un sentimiento, en un sueño, en un proyecto, y uno se puede ver como que, wow, esto va a ser lo máximo, como cuando tú estás pensando en ir a un lugar, a unas vacaciones, y te imaginas y ves ese lugar en fotografías, en internet, y ves videos, y ves una y otra cosa. Pero otra quizás es cuando ya pones los pies en ese lugar y vives esa experiencia. Pues bien, cuando ellos descendieron de vivir esa transfiguración al valle, se encontraron con el suceso de un muchacho que estaba poseído por unos espíritus y lamentablemente los discípulos no pudieron hacer absolutamente nada por él. Y ni nadie más pudo hacer algo para ayudar a este padre y ayudar a este muchacho. Cuando desciende Jesús de esta experiencia y parte de sus discípulos, entonces él dice estas palabras, Marcos 9:19. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. A menudo, entonces el padre cuenta y dice, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, le dice el papá del muchacho a Jesús, y ayúdanos si puedes. Y miren lo interesante que Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Jesús preguntó, todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó, y escuchen las palabras, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Yo creo que nosotros necesitamos cruzar una línea muy delgada entre ese asunto que nosotros tenemos pendiente por resolver y la manifestación o la expresión de lo que Jesús está diciendo aquí. Porque nosotros podemos ver ese problema o esa dificultad y magnificarla de una manera que nosotros mismos ya no podemos ni mental ni emocionalmente lidiar con ella. El padre desesperado en este caso le está pidiendo ayuda a Jesús. Y aún se atreve a decir, bueno, si ellos no pudieron hacer nada, tú sí puedes. Y lo interesante son las palabras de Jesús, porque ellas nos llevan a enfrentar ese asunto que nosotros quizás tenemos pendiente. Porque Jesús dice, todo es posible si uno cree. No sé si tú lo puedes reafirmar en tus pensamientos y reafirmar en tu espíritu y en tus emociones y decirlo una y otra vez. Todo es posible si yo creo. Si yo creo, este asuntico que tengo pendiente, este asunto, todo es posible. Entonces, el desenlace de esta escena es que no era solamente el hecho de lo que estaba viviendo su hijo, su muchacho, y todo lo que sucedía con que este espíritu lo atormentaba al punto de quererlo matar, sino que este hombre dice algo clave, y es que dice, ayuda, por favor, ayúdame, ayuda mi incredulidad. Yo creo que de ese asunto que tú y yo lidiamos, hay algo de fondo que nosotros no vemos, y en este caso específico era su incredulidad.
No estoy diciendo que no era tanto el problema que tuviera el muchacho, porque lo tenía ciertamente. Era un asunto que este padre quería resolver de su hijo, y de hecho, seguramente su hijo también lo quería resolver. Pero más allá de ese asunto, había algo de fondo, y era esa incredulidad de poderlo superar. No sé si hay algo allá al fondo tuyo, detrás de lo que estés viviendo, que está obstaculizando que tú puedas creer que es posible resolverlo. Pero quiero que indagues, que te atrevas a creerle a Jesús que es posible resolverlo y que te vayas al trasfondo de las cosas. ¿Por qué está eso ahí? ¿Y qué es lo que está deteniendo que se resuelva? Porque muchas veces pensamos, no fue suficiente lo que hizo los discípulos, o no tenían el suficiente poder, o no tenían la suficiente presencia, unción, o como lo quieras llamar, o quizás no detectaron que de fondo había un padre lleno de duda y de incredulidad. O por otra parte, hay cosas o asuntos que tú desesperadamente se las vas llevando al uno, al otro, y vas gritando auxilio, ayuda aquí, allá, allá. Y no será que al único que en este momento necesitarías acudir e ir directamente es a Jesús. La verdad es que la solución a este asunto para este padre pasó de la montaña al valle cuando Jesús llegó y se enfrentó a esta situación en el valle, porque había en él una capacidad suficiente para resolver lo que este padre y este muchacho estaban viviendo. Quizás lo que tú y yo mejor podemos hacer es traer aquel asunto directamente a Jesús. No sé si lo recuerdas, pero cuando Moisés bajó de la montaña con las tablas de la ley o los mandamientos y llegó ante el pueblo al valle, encontró que habían construido un becerro de oro. Se habían ellos desesperado porque Moisés estaba en la presencia de Dios y estaba viviendo esa experiencia tan sobrenatural, pero al venir al valle encontró que ellos habían creado su propio ídolo. Hay muchas cosas sucediendo tras ese asunto que quizás tú no ves, que yo no veo, y que nosotros, yendo a la presencia de Jesús o yendo a la presencia de Dios, podemos bajar a resolverlo. Lo cierto es que la manera de Moisés fue quizás traer muerte y violencia, pero la manera de Jesús fue traer a este padre sanidad y libertad, salvación y esperanza. Yo creo que este es un tiempo importante de gracia cuando tú vienes y traes ese asunto. ¿Cuál es ese asunto? No importa cuál sea ese asuntico que tienes pendiente, pero lo cierto es que hoy puedes encontrar una salida, una solución en Jesús. Yo quiero afirmarte algo. Es posible que nosotros hayamos intentado muchas cosas, pero yo estoy seguro que cuando intentas directamente con Jesús, tu asunto quedará resuelto. Por último, cualquiera que sea el asunto que estés viviendo, yo creo que Jesús es suficiente. Jesús lo tiene todo. No hay algo que haga falta de parte de Él para poderlo resolver. Antes de que tú lo traigas incluso a su presencia, Él ya sabe lo que está sucediendo y tiene la respuesta que tú en este momento estás necesitando. Yo creo que Él quiere darnos lo que realmente necesitamos. Más allá, en este caso bíblico, de este muchacho poseído por este espíritu y de este padre desesperado, Jesús quería ver en este hombre a un hombre de fe, a un hombre capaz de superar su incredulidad. Trae tu asunto en este día
a Jesús en una oración, porque estoy convencido que Él te revelará la causa, lo que está en el fondo de las cosas, para que tengas una solución a tu problema. Padre, como este hombre dijo, hoy te decimos a ti, ayuda mi incredulidad. Entiendo que tu palabra dice, y tú lo dices, Jesús, que todo es posible para el que cree. Es imposible que mi asunto no tenga una solución. Hoy ayúdame a ver la causa de mi asunto. Ayúdame, Jesús, díselo a Él en tu oración. Ayúdame, Jesús, a ver lo que no estoy viendo, a entender lo que no estoy entendiendo, para poder superar este asunto y a través tuyo, Jesús, tener una salida. No quiero seguir buscando en uno y en otro, en un lugar y en otro lugar. Yo quiero ir este día directamente a ti, Jesús, y que mi asunto quede resuelto. En el nombre tuyo oro. Amén. Gracias por conectar con este canal, con Inspira. Gracias por conectar conmigo, pero sobre todo, ten fe, ten la certeza que más allá de ese asuntico ahí pendiente, hay una causa y Dios quiere intervenir para tu bien. Hay una solución a ese asunto. Para el que cree, todo es posible. Un abrazo.